Bien, pues buenos días. Cada vez menos gente. ¿Alguna pregunta de cosas pasadas que tengáis por ahí? Bueno, pues vamos a continuar hoy con otro tema dentro del capítulo de elementos constitutivos de los circuitos integrados. Y el tema que vamos a estudiar es el amplificador cascodo. Antes de empezar vamos a recordar las características que tenía la celda base amplificadora que se utilizaba en los circuitos integrados, que es esa que tenéis ahí en la transparencia. Simplemente era un transistor en configuración fuente común, puede ser también un transistor bipolar en emisor común. Y vosotros sabéis que la etapa de salida en régimen AC, pues no era ni más ni menos que una fuente de corriente dependiente de tensión, la G sub M, V sub I, y la R0 en paralelo, ¿no?, a la salida. Esa era nuestra... De manera que nosotros, la ganancia, si esta era nuestra tensión de salida, V0, pues la podríamos poner como menos G sub M, R0 por V sub I. Entonces la pregunta que se hicieron algunos ingenieros hace ya algunas décadas fue decir, fijaros, o ellos pensaron, fijaros que cuando estábamos estudiando circuitos discretos, teníamos amplificadores y la ganancia del amplificador en esta configuración era G sub M por una resistencia. Ahora, en la configuración, la celda base, hemos sustituido una resistencia de carga, físicamente una resistencia de carga, por un transistor, que es lo que tenemos aquí encima de... Aquí, en vez de tener una resistencia, pues tenemos un transistor. Y ese transistor presenta una resistencia de salida que es R0, que es normalmente mucho mayor que las resistencias que podáis poner ahí en vuestro circuito. De hecho, ya dijimos que también podíais poner resistencias grandes, pero una resistencia grande es voluminosa y por lo tanto ocupa mucho espacio dentro de un circuito integral. Bueno, había una mejora. Hubo una mejora en ese momento, al pasar de los circuitos discretos a los circuitos integrados, una mejora en la ganancia. Pero ellos se seguían pensando si podían todavía mejorar más la ganancia, aumentarla aún más. Y entonces pensaron en poner, a continuación de esta configuración fuente común, poner una etapa que de alguna manera te permitiera pasar la misma corriente, es decir, que la corriente que circulara por aquí fuera la misma que circulara por ahí, no hubiera pérdidas de corriente, y sin embargo, pues la resistencia de salida que se viera desde el extremo, desde este punto, que es donde realmente vamos a poner la carga, vamos a tener la salida, pues esa resistencia de salida pues quedará multiplicada por un factor, vamos a llamarlo K, mayor que 1. De manera que la etapa de salida de una nueva configuración fuera que siguiéramos teniendo la misma fuente de corriente G sub M, V sub I, es decir, no hubiera pérdidas de corriente, y la resistencia de salida, como acabo de decir, pues se multiplicara por un determinado factor, ¿no? Y tuviéramos más ganancia. De manera que en este caso, fijaros que la V0 sería menos K, G sub M, R0 por V sub I. Es decir, si K es mayor que 1, si conseguimos una K mayor que 1, pues estamos aumentando la ganancia. Eso es lo que se plantearon los ingenieros hace ya varias décadas. Bueno, pues le dieron vueltas a distintas etapas que se conocían. No hay muchas, nada más que hay 3. Emisor común, base común y colector común, o fuente común, puerta común y drenador común, no hay más. Entonces se dieron cuenta que la configuración colector común o base común, que es lo mismo, proporcionaba una ganancia en corriente igual a 1. Nosotros, en lo que hemos hecho hasta ahora, lo que hemos visto en componentes, hemos analizado normalmente ganancias de tensión, no hemos analizado ganancias de corriente. Entonces vamos a retomar de nuevo este circuito, vamos a recalcularlo, a reanalizarlo de nuevo,
Y vamos a comprobar que efectivamente la ganancia en corriente de esta configuración, tanto la puerta común como la base común, tiene ganancia 1. Bien, pues nada, simplemente lo que hacemos siempre es sustituir nuestro transistor por el modelo equivalente de pequeña señal, que sería este. Ahí tenéis todas las conexiones. ¿Veis? En este caso excitamos la entrada con una fuente de corriente, vemos la corriente de salida y la idea es calcular el cociente I0 partido I sub S, que sería la ganancia en corriente. Bien, sustituimos el transistor por su modelo, dejamos el resto de las resistencias y los componentes iguales. Repito, aquí tenemos que calcular la I sub 0. En este circuito, si queréis, esto lo estiramos un poquito más, ponemos todas las masas abajo, para que no tengamos las masas unas por un sitio, otras por otro. Redibujamos el circuito de una forma que quede más limpia. Y el resultado pues sería básicamente este. Fijaros que la puerta está a masa. La puerta está a masa. Realmente la puerta la tenemos aquí. Esta sería nuestra puerta y esta sería nuestro terminal de fuente. Y por supuesto, este sería nuestro terminal de drenador. Bien, pues nada, ya simplemente ahí lo que tenemos que hacer es analizar este circuito y calcular el cociente I0 partido I sub S. Pues nada, pues simplemente vamos a ver quién es I0 y quién es I sub S. En principio, para tener una expresión sencilla y que veamos claramente que la ganancia es 1, voy a despreciar el efecto de la R0. Dijimos, no, es que la R0 la vamos a usar ya siempre. Bueno, en este caso particular la voy a quitar para que veamos claramente la ganancia unidad. Después, si la tenemos en cuenta, sale una expresión algo más complicada, entonces ver que tiene ganancia unidad un poco más complejo, pero tampoco tiene mucha dificultad. Y entonces lo analizamos sin la R0. En ese caso, la I sub 0 será igual, pues nada, la corriente que viene por esta fuente, que es G sub M por VGS. Y por otro lado, tengo que calcular la I sub S, que es la corriente que se va por esta resistencia, que en este caso es menos VGS partido RS, y la que se va por esta fuente, que será menos G sub M por VGS. Pues ya lo único que tenéis que hacer es simplemente dividir el I0 entre IS. Fijaros que se os va el VGS y ya tenéis la relación de la ganancia. Si hacéis ese cociente, el resultado es este que os estoy mostrando ahí en la transparencia abajo a la derecha. Entonces fijaros que que es lo normal, que el producto G sub MRS, que normalmente estos son típicos valores de ganancia, esto lo normal es que sea mucho mayor que 1. Por lo tanto, podéis despreciar este término y al final, ¿qué os queda? Porque la ganancia de corriente sería del orden, bueno, en este caso sería menos 1, por supuesto. En módulo 1. Sí, sale con signo menos. Sale con signo menos porque hemos considerado la I sub S subiendo, fijaros, y la I0 bajando. Entonces, por eso tenéis ese cambio de signo. Bien, pues dice, oye, pues puede servir. Podría servir este circuito para que ponerlo encima o a continuación, mejor, de la configuración fuente común, y por lo menos sabemos que la corriente se va a mantener. La corriente que sale del fuente común al final va a ser la misma que salga por la configuración puerta común. Vale, pues vamos ahora a estudiar esa configuración. Y esa es la configuración que se define como cascodo. La configuración cascodo es la combinación de dos etapas en cascada. Yo no sé si el cascodo viene de cascada, pero bueno, probablemente sí. La configuración cascodo es la combinación de
dos etapas. La primera es una fuente común, que es la que tenéis abajo, y a continuación tenéis una puerta común, que es la que tenéis arriba. Eso por definición es un cascodo. Una combinación de dos etapas. Fuente común más puerta común. O bien, también lo podéis poner, emisor común más base común. Si lo hiciéramos con los transistores bipolares, que lo haremos también. Lo empezamos hoy, lo terminaremos mañana. Y fijaros lo que os he dicho, que en principio la corriente que venga por aquí, o que salga por esta etapa, va a ser la misma que la que salga por esta otra etapa. Eso es lo que acabamos de calcular. Fijaros, esta etapa de cascodo está polarizada, de manera que aquí tenéis una señal DC más una señal AC, que es la que queréis analizar, es la que queréis amplificar. Pero este transistor siempre tiene que estar también bien polarizado. Por supuesto, en la región de saturación. Y el otro, pues también se le aplica una determinada tensión, en este caso puramente continua, para polarizarlo también en la zona de saturación. Vale, pues nada, lo único, vamos a analizarlo ahora, vamos a calcular la ganancia. Vamos a calcular la ganancia de este circuito y a ver si realmente tenemos una mejora, como esperamos o como queremos. Bien, lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es aplicar principio de superposición, quitar todas las componentes de continua, nos quedamos con las componentes alternas. Y entonces la tensión VG2, que es continua, iría a masa, que es esta, y la V minúscula y mayúscula, que tiene dos componentes, pues la componente continua la anulamos y nos quedamos exclusivamente con la componente AC. Esto es un modelo puramente AC. Bien, pues lo que vamos a hacer ahora, en vez de hacerlo a lo bestia, aunque también lo vamos a hacer a lo bestia, es coger los modelos de los dos transistores y calcular la ganancia. Vamos a hacer otro modelo, otro análisis, que es similar al que hemos hecho ya hace unos días. Es hacer uso de herramientas de teoría de circuitos que pueden ser muy cómodas, que es aplicar el teorema de Norton. Es decir, ahora a ese circuito que estáis viendo ahí, en el centro de la transparencia, le vamos a aplicar el teorema de Norton, al modelo AC, ya al modelo solamente AC. Entonces yo voy a buscar el equivalente Norton que se ve desde aquí. Entonces, voy a buscar la corriente Norton, voy a buscar la resistencia Norton de este circuito. Y una vez que tenga esto, si esta es mi tensión de salida, pues calcular esto es muy sencillo, porque es simplemente menos I0 por R0. Si yo conozco estos dos valores, la tensión de salida es simplemente multiplicar la corriente por la resistencia. Bien, pues lo único que tenemos que hacer es determinar corriente Norton y resistencia Norton. Fijaros que esto que visteis ahí en electrotecnia, cuando dijeron el teorema de Thevenin y Norton, dijeron, oye, ¿eso para qué sirve? Porque lo estamos utilizando todos los días, todos los días. Bien, pues vamos a empezar con la corriente Norton. ¿Cómo se calcula la corriente Norton? Ya lo vimos el otro día también, que simplemente la corriente Norton lo que hago es cortocircuitar, porque yo sé que toda la corriente I0 se me va a ir por el cortocircuito. Entonces, si estos dos circuitos son equivalentes, pues hago exactamente lo mismo. Cortocircuito y determino el valor de la corriente que circula por el cortocircuito, y ahí me dará la corriente Norton. Fijaros que estamos en régimen AC, que es el equivalente Norton del modelo AC. No se nos olvide, no es del general, del continua más alterno. Bien, ahora sí, ¿aquí qué tenemos que hacer? Bueno, pues ahora ya no tenemos más remedio que utilizar los modelos equivalentes de los transistores en régimen AC. Simplemente los escribo. Transistores canal N
Pues pongo los dos modelos que son exactamente iguales, simplemente poner el 1 para el transistor 1, que es el de abajo, y el transistor 2 es el de arriba. Escribo mis modelos y a partir de ahora lo que tengo que hacer es terminar las conexiones. Vamos a ver, empezamos con el de arriba, por ejemplo, G sub 2. La puerta del transistor 2 está a masa. El drenador va a masa también. Y además está conectado con la fuente del transistor 1, que también va a masa. Aquí hay una conexión. Aquí tenemos el cortocircuito. Después, la fuente del transistor 2 y el drenador del transistor 1 también están conectados. Y ya por último, lo que me queda poner es la fuente, la excitación de la entrada, que es V-swing. ¿Vale? Pues ya una vez que tenemos hechas todas nuestras conexiones, lo único que tengo que hacer es un análisis de circuito, análisis de nudos, como siempre, que es lo más cómodo. Y yo lo que tengo que determinar es el valor de esta corriente I sub 0. Bien, aquí hay un punto clave, un nudo que es clave, que es este, cuyo valor, el valor de la tensión de este nudo, no vamos a dárselo porque ya la tenemos aquí indicada, porque fijaros, la tensión de este nudo, como la diferencia de potencial entre G2 y S2 es VGS2, realmente esta es la tensión VS2, pero es que VS2 no es ni más ni menos que menos VGS2. La tensión de este nudo es la diferencia potencial de S2 entre G2. G2 va a masa, pues menos VG2. VGS2. ¿Cuál es la tensión de este nudo? Cero. La tensión de este nudo es cero. Ya tenemos todas las tensiones. Por lo tanto, vamos a aplicar leyes de nudo. Vamos a cogernos al nudo central este y decimos, corriente que baja por esta fuente, que es G sub M2 por VGS2, más corriente que baja por esta resistencia, que es 0 menos VGS2, por lo tanto será más VGS2 partido R02. Eso es igual a la corriente que baja por esta fuente, que es G sub M1 por VGS1, pero ahí puedo poner ya directamente VGS1 igual a V sub I. Ya no escribo VGS1 igual a V sub I. Entonces esta corriente es G sub M1 por V sub I más la corriente que circula por la R01, que es tensión de este punto menos VGS2, tensión de abajo 0, pues menos VGS2 partido R01. Y esa es la ecuación del nudo central. Nos vamos ahora a este otro nudo, donde, porque claro, yo lo que quiero calcular es el I0. ¿Cuánto vale I0? Pues la suma de estas dos corrientes, que es G sub M2 VGS2 más VGS2 partido R02. Ya lo tenemos, porque aquí lo único que tenéis que hacer es de la ecuación de arriba, despejáis V sub I en función de VGS2, o al revés, VGS2 en función de V sub I, lo sustituís aquí, y despejáis VGS2 arriba en función de V sub I. Lo sustituís aquí abajo y entonces tenéis una relación I0 en función de V sub I. Y esa relación I0 en función de V sub I, pues es esta que tenemos aquí ya, no lo voy a hacer, no vamos a sustituir ni a despejar. Es esta expresión que tenéis, que estáis viendo. Entonces a esto, que es un poco largo,
A eso lo vamos a llamar como la letra G mayúscula, M mayúscula. Esta va a ser G sub M. De manera que yo puedo escribir que la I0 es V sub I, una constante, que toma ese valor. Ahora bien, fijaros, lo normal es que G sub M2 sea mucho mayor que 1 partido R02, mucho mayor que 1 partido R01, y por lo tanto, en este cociente que estáis viendo aquí, pues este término lo puedo despreciar y este término se puede despreciar. Y entonces, ¿qué me queda? G sub M2 entre G sub M2, esto vale 1, y resulta que lo que he definido yo como G mayúscula, M mayúscula, lo puedo aproximar como G sub M1. Es decir, que la I sub 0 la puedo aproximar como G sub M1 por V sub I. Es decir, que esta corriente no es ni más ni menos que la que pasa por aquí. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es despreciar esta resistencia por grande, y por lo tanto aquí no va a pasar corriente, despreciar esta resistencia por grande no va a pasar corriente, y ¿eso qué significa? Pues que toda la corriente que está pasando por esta fuente, al final va a pasar por esta fuente y al final va a pasar por la terminal de salida, que es el I sub 0. Claro, si es que teníamos una configuración puerta común que hemos visto que la ganancia es 1. Aproximadamente 1, porque estamos siempre despreciando el efecto de la R0, de esta R0. Pero que es lo normal, es lo normal. Es que si tú me has fabricado un transistor donde la R0 es pequeña, o es del orden de la inversa de G sub M, mira, tíralo a la basura porque no sirve. Y para eso, para hacer ejercicios prácticos, pues mira, para eso me juego al trivial, ¿no? Pero en vez de estar haciendo estas cosas. ¿De acuerdo? Bueno, entonces tenemos que la I0, ya que hemos calculado la I0, y vemos que es G sub M por V sub I. Bueno, pues vamos a calcular la resistencia de salida. A ver si realmente tenemos una resistencia de salida que es mayor que la R0 que teníamos inicialmente. ¿Qué se hace para calcular la resistencia de salida o la resistencia Norton? Pues se anulan las fuentes independientes, se abren las fuentes de corriente, se pone aquí una fuente, se calcula la corriente y el cociente me dará la resistencia de salida. Evidentemente aquí es R0. Pues como los dos circuitos son equivalentes, pues aquí hacemos exactamente igual. Esto ya lo hemos hecho cientos de veces, ¿no? Ponemos nuestra fuente, calculamos la corriente y el cociente VOX partido IX será la resistencia nueva de salida, resistencia Norton de este circuito. Ya, pues vamos a hacerlo. Como estamos en régimen AC, porque esto es régimen pura. Continuamos.
Estamos en régimen AC y por lo tanto podemos sustituir los transistores por los modelos equivalentes. Ya las conexiones son las mismas, no voy a repetir lo mismo de antes, ¿eh? La puerta 0. Aquí la única novedad es lo que aparece aquí en azul, que es que fijaros, ahora anular la fuente de corriente Norton es lo mismo que tengo que anular también aquí la fuente independiente. En este caso la fuente independiente es la V sub I. Por lo tanto aquí esto tengo que ponerlo a masa. ¿Sí? Y aquí fijaros que está conectado a masa. Y le tenemos que poner la fuente de tensión VOX y calcular la IX. Vale, pues de nuevo vamos a coger este nudo central, que sigue siendo, el valor de la tensión es menos VGS2, no cambia. Pero fijaros aquí ahora una pequeña novedad, y es que como la VGS1 vale 0, ahora la corriente que circula por esta rama pues es 0 y por lo tanto esto queda abierto completamente. Pues nada, pues de nuevo cogemos el nudo central y decimos corriente que baja, G sub M2 VGS2 más corriente que pasa por R02, que es diferencia de potencial. Fijaros, ahora la tensión de este punto es VOX, ¿eh? Ya no es 0 como antes, aquí tenemos una fuente de tensión VOX menos VGS2 partido R02, ¿eh? Esa es la corriente que baja por estos dos elementos, es igual a la corriente que baja por R01, porque por aquí, por la fuente, no pasa nada, ¿no? Ninguna corriente. Que será menos VGS2 partido R01. Vale, y ahora voy a coger, podría coger el nudo de arriba, podría coger el nudo de arriba y decir la corriente IX es igual a la suma de estas dos corrientes, pero fijaros que me es mucho más cómodo, mucho más cómodo decir que la corriente IX es justamente la que viene también por aquí. Se bifurca y después se junta y pasa exclusivamente por el R01, pasa por un elemento, entonces voy a tener una expresión más sencilla, no es por otra cosa. Entonces digo que IX es igual simplemente a la corriente que pasa por R01, que es menos VGS2 partido R01. Pues ya está, simplemente aquí sustituí VGS2 es igual a menos IX por R01, me lo sustituís aquí arriba y ya tenéis una relación entre la tensión VOX y la corriente IX. El cociente nos da la resistencia de salida. Entonces, simplemente haciendo esa operación, que es sencilla, pues el resultado es el que estáis viendo aquí en negro, que es la suma de la resistencia 1, R01, R02, más la R01 multiplicada por la ganancia intrínseca de la etapa de arriba. Porque fijaros, al producto G sub M R0 lo denominamos el otro día ganancia intrínseca de la celda base. Vamos a seguir utilizando esa nomenclatura. De todos estos tres términos, ¿quién es el que domina? Este no, porque tenéis R01, R02 y aquí un R01 multiplicado por una ganancia, pues dominará este. Entonces, por lo tanto, podemos escribir ya tenemos lo que queríamos. No estamos viendo que la resistencia de salida es la que teníamos en la celda base multiplicado por un factor K mayor que 1 y en este caso coincide con la ganancia intrínseca del amplificador. Pues ya lo tenéis. Y además una K bastante grande, ¿no?
que es una ganancia intrínseca. Pues ya lo hemos conseguido. Ya lo hemos conseguido. Bien, ¿cuánto sería entonces la ganancia? Bueno, vamos a hacer lo que hemos hecho antes. V0 ¿a quién es igual? Pues a menos I0 por R0. I0, ya vamos a utilizar los valores aproximados, pues para sacarle jugo a las expresiones. Tendríamos menos G sub M 1, el V sub I lo voy a poner por aquí, por R01 por G sub M2 R02. Es decir, la ganancia V0 partido V sub I sería igual a menos G sub M1 R01 G sub M2 R02, o lo que es lo mismo, ganancia intrínseca del transistor 1 por ganancia intrínseca del transistor 2. Si los dos transistores fueran iguales, ¿qué nos quedaría? Pues realmente lo que me está saliendo es que la ganancia es la ganancia intrínseca al cuadrado. Entonces, de la configuración de la celda base, la celda base de los circuitos integrados, la ganancia era la ganancia intrínseca. Y en este caso tenemos la ganancia intrínseca al cuadrado. Es decir, tenemos una mejora muy, muy considerable. Bastante considerable. Bueno, aquí hay un problema. Un pequeño problema que hay que resolver. Fijaros, yo he hecho todo este cálculo suponiendo que esta fuente que tenemos aquí es ideal. Por lo tanto, claro, esto es una fuente de corriente de C, en régimen AC la abro, y por lo tanto es como si tuviera una resistencia infinita. Pero vosotros sabéis que esto lo tenemos que diseñar o sintetizar con un transistor, con un espejo de corriente. Y el espejo de corriente, ¿qué resistencia introducía en la celda base? Pues la propia resistencia de salida del transistor, que era la R0. Y, oye, es que si ahora tengo yo mi cascodo por un lado, que es este, y ahora tengo en cuenta el efecto del transistor que tengo aquí arriba, que representa una resistencia de salida de valor R0, ¿cuánto vale ahora la tensión de salida? Pues que ahora la tensión de salida es menos I sub 0 por R0 en paralelo con la R0 minúscula, que claro, la R0 es muy grande, porque es K veces R0. En paralelo con R0, esto al final, ¿qué me sale? ¿Qué gano? No gano nada. Me quedo igual. O sea, yo he mejorado esta etapa, sí, le pongo una ganancia y súper grande, y después ahora cojo el espejo de corriente, lo pongo ahí arriba, y claro, tiene una resistencia de salida que es R0. Y al final no gano nada, no consigo nada. ¿Alguna sugerencia? Porque claro, si yo estoy explicando esto es porque esto tiene solución, no es porque, digamos, se quedaron aquí los ingenieros y no hemos quedado atrancados durante varias décadas. ¿Qué solución tenemos? Pues es un gran problema, ¿no? Yo soy aquí mucho cascodo, aquí mucha configuración cascodo, pongo mi configuración esta, le pongo una puerta común arriba, tal, ganancia estupenda, y ahora cojo el espejo de corriente de arriba y presento una resistencia de salida
Pues R0, la de siempre. ¿Qué creéis que se le ocurrieron a los ingenieros del momento? Venga, algunas chispas. Que es sencillo, si es que ya viene a cuento. ¿Qué podemos hacer? El problema es la fuente de corriente, ¿no? El problema es la fuente de corriente. ¿Qué podemos hacer en la fuente de corriente? Si la de abajo la hemos mejorado utilizando una etapa puerta común, ¿qué podemos hacer con la fuente de corriente? ¿Perdona? Pues hacer una configuración cascodo también en la fuente de corriente. Si tienes un transistor, que un transistor que además lo tiene en configuración fuente común, pues ponle encima, en este caso sería debajo, un transistor en puerta común. Justamente eso. Esto. Añadirle el transistor Q4 a la fuente. En vez de tener un transistor Q3, le voy a poner un transistor Q4 arriba. Bueno, pues vamos a ver ahora cuál es la resistencia que se ve desde este punto. Fijaros que esta sería vuestra fuente de corriente. Esta sería vuestra fuente de corriente. Esta es vuestra fuente de corriente. Yo lo que quiero ver es cuál es la resistencia que presenta esta fuente de corriente. Le damos ROP porque los transistores son canal P en los dos casos. Tenemos que polarizarlo, cada uno con una tensión fija o eje 3 o eje 4. Fijaros, aquí no hay señal, aquí no hay señal, aquí simplemente hay fuentes de polarización continua. Bueno, pues voy a ver cuál es la resistencia que presenta la fuente de corriente. En régimen AC, por supuesto, en régimen AC. Bueno, pues primero, en el régimen AC, estas fuentes de continua irían a masa, las tres. Sustituyo los dos transistores por los módulos equivalentes, como hemos hecho antes. El 4 por el 4, el 3 con el 3. Fijaros que son configuraciones canal P, son configuraciones canal P. Y bueno, ahora vamos a hacer las conexiones. El drenador del 4 lo sustituyo, lo uno con la fuente del 3. La fuente del 4 a masa. La puerta del 4 a masa. La puerta del 3 va a masa. Y ahora lo que tengo que hacer es poner una fuente de tensión entre estos dos extremos, menos más. Fijaros, ahora quiero ver la resistencia de salida en este sentido. Entonces pongo VOX de aquí y veo la corriente que penetra por este terminal, justamente por este. Bien, ¿alguien me puede decir cuánto vale el cociente VOX partido IOX? Fijaros una cosa, que como VSG4 vale 0. Esto está abierto. Esto está abierto. Esta tensión es
La tensión de este nudo era este es el VSG3. ¿Alguien me puede decir cuánto vale esta resistencia de salida, la ROP? Bueno, quedaros con esto en la mente y vamos a ir un poquito para atrás. No, espérate que voy para adelante. Aquí. Fijaros en esta configuración. Aquí hemos calculado la resistencia de salida del cascodo de la parte de la amplificación, ¿no? El transistor Q1 y el transistor Q2. Fijaros aquí, en este circuito. Fijaros en este circuito. ¿Son iguales? ¿Son diferentes? Si tú coges este circuito y le das la vuelta, son iguales, ¿no? ¿Qué pasa? Que el R04, el que hacía las funciones de R01. Si le doy la vuelta, lo pongo el de arriba abajo, y el R03 hacía las funciones de R02. Pues si yo antes tenía R01 más R02 más G sub M 2 R02 por R01, ¿qué me va a salir ahora? Pues nada más que hagáis esta conversión. R04 más R03 más el que está más lejos, que el que está debajo, el último sería este G sub M4, R04, por la ganancia intrínseca del 3. Ya lo tenéis. Si es que sustituir el 4 por el 1 y el 3 por el 2. Esa sería vuestra resistencia de salida. Y por lo tanto, aproximadamente esto será G sub M3, R03 por R04. Porque estos dos términos los podéis despreciar. ¿De acuerdo? No tenemos que volver a analizar el circuito porque es lo mismo, ¿no? Bien, ¿qué hemos visto entonces? Repetimos. La RON, la resistencia de salida del cascodo, era la R01 aproximadamente, ¿eh? Bueno, si queréis R02 más G sub M2 R02 por R01. Y esto que era aproximadamente G sub M2 R02 R01. Esto sería R04 más R03, el 4 por el 1 y el 3 con el 2, más G sub M3 R03 por R04, aproximadamente G sub M3 R03 por R04. Pues ya lo tenéis todo, lo único que tenéis que hacer es simplemente ahora sustituir la parte de abajo, la parte de abajo por equivalente en modelo AC. Fijaros, esto es AC y aquí tenéis AC más DC.
El equivalente Norton en régimen AC sería otra fuente de corriente, G sub M por V sub I, y aquí lo pongo positivo, pero le doy la vuelta a la fuente de corriente, la pongo para abajo en vez de para arriba. Estaba bien. El R0N, que es este valor que tenéis aquí, y el R0P, este otro. De manera que ahora mi V0, ¿cómo será? Pues menos G sub M por V sub I, RON, paralelo ROP. Vamos a ponerle, este sería G sub M1 realmente. G sub M1. Pues nada, si vosotros ponéis en paralelo, escribirlo. G sub M1 por... Vamos a poner ya la ganancia. V0 partido V sub I. El paralelo de estos dos pues será G sub M3, R03, R04, paralelo G sub M2, R02, R01. Eso es lo que sale. Vamos a suponer que todos los transistores son iguales, para que tengamos una expresión así un poquillo más clara de por dónde van los tiros. Vamos a suponer que todas las gemes, 1 igual a la 2, igual a la 3, igual a la 4, que no va a ser porque son dos transistores distintos, uno canal N, otro canal P, te van a dar transconductancias distintas, y con la R0 igual, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que son iguales. Bien, en ese caso, ¿qué ocurriría? Pues que lo que te queda aquí, el paralelo de dos cosas que son iguales, es la mitad de una. Entonces la aproximación, la A sub V, aproximadamente quedaría la G sub M por G sub M R0 partido por 2. Es decir, A sub 0 al cuadrado partido por 2. Es decir, el efecto de poner o de diseñar una fuente corriente en configuración cascodo, pues además de tener también el cascodo en la parte amplificadora, la ganancia de tensión que se obtiene por la ganancia intrínseca al cuadrado partido por 2. Con lo cual, pues una cosa muy buena. Sí, reduce, pero joder, lo reduzco a la mitad. Ahora no cojo, reduzco de tener a 0 cuadrado a 0, porque aquí arriba me empeñe yo en poner un espejo de corriente con un transistor solo, pudiendo tener aquí la misma configuración casco. Bueno, pues esto existe. Esto ya forma parte de la práctica 5, ¿eh? Esto forma ya parte de la práctica 5, la configuración cascodo. No la vaya a montar en el laboratorio, ni la montaríais en el laboratorio, aunque fuerais a hacer esa práctica, porque eso solamente lo vais a hacer en SPICE. En la práctica 4, cuando montéis la etapa de la celda base en circuitos integrados, que lo vais a hacer con un integrado, cuando montéis esa etapa veréis que tenéis dificultad en polarizar, pero lo vais a conseguir. Lo vais a conseguir, porque ya visteis que la característica de transferencia de la celda base tenía una pendiente muy brusca. Entonces, buscar ahí, conseguir el punto de operación en ese rango de tensiones tan estrecho, es muy difícil, pero lo vais a conseguir. Lo hacéis, eso lo hacéis todos. Ahora bien, si tú analizas el cascodo, que va a tener una ganancia en vez de a 0 cuadrado, la característica de transferencia de eso, imaginaros cómo va a ser. Si hay una relación entre la ganancia de un amplificador con esa pendiente de la característica de transferencia. Si antes tenía una pendiente así que era brusca, es que ahora vais a tener casi vertical. Con lo cual, para polarizar ahí, vais a tener un margen de microvoltios, y eso es prácticamente imposible, a menos que os vayáis a la NASA y tengáis los equipos que tienen ahí en
en las naves espaciales y cosas de esas, que a lo mejor te llegan ahí a esos niveles, podríais hacerlo. Os va a costar trabajo incluso con SPICE, porque lo vais a hacer, polarizarlo en SPICE sí, pero en SPICE no hay problema, es simplemente que en vez de trabajar con milivoltios, trabajo con microvoltios o nanovoltios. Eso es darle, apretar las tuercas ahí a la computación. Eso no es problema, os va a costar, pero lo vais a hacer en SPICE. Pero en laboratorio, imposible. En laboratorio, imposible. La configuración que os voy a poner. ¿Para qué os pongo eso? Pues mira, vienen los libros. Vienen los libros. Y yo no sé si eso será por cuestiones pedagógicas, pero realmente es que eso no hay forma de polarizarlo. ¿Para qué se pone? Fundamentalmente yo creo que se pone para que se vea la dificultad. Para que se vea la dificultad y para que se vea también la progresión. Es decir, si esto se lo encontraron también unos ingenieros y dijeron, esto es muy difícil, buscaron otras alternativas de polarización de los transistores. Entonces, yo voy a proponer ese circuito, os voy a ver, quiero que analicéis la dificultad en polarizar el circuito y ya el año que viene, pues veréis otras formas de polarizar estos amplificadores mejores y que se puedan polarizar bien. No, de forma imposible, o prácticamente imposible. ¿Vale? Entonces eso ya lo dejáis para el año que viene, cuando habléis de amplificadores diferenciales, etc. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa? Pues nos vemos mañana.